Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, versículos 27 al 32. Mateo capítulo 27, versículos 27 al 32. Dice así la palabra de Dios. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y dice el versículo 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Este es un día especial, un día domingo, donde la iglesia se reúne para poder contemplar la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y en especial en este día domingo, el día de resurrección, el día donde el Señor se levantó de entre los muertos. Y es interesante pensar que a lo largo del mundo o alrededor del mundo, muchas personas de diferentes naciones, diferentes países, pueden pensar en la persona del Señor Jesucristo. Y yo quisiera que en esta noche podamos nosotros pensar también en la obra de nuestro Señor, en su persona, pero quisiera llevarlos a pensar acerca de la forma en que nos acercamos a la persona de nuestro Señor Jesús. Y saben, hay diferentes formas de acercarse, y recién compartiendo este versículo, este pasaje, encontramos allí a un hombre que aparece en escena y es Simón de Cirene. Simón de Cirene aparece en esta única oportunidad y dice allí la palabra que lo obligaron a llevar la cruz. Saben, esa palabra obligar es una palabra que, como muchos de nosotros sabemos, cada palabra tiene su raíz, su significado. Fue tomando sus matices, fue originándose bajo el concepto de países que estaban sometidos al gobierno de otros, como lo era el caso en esa época de los judíos sometidos hacia los romanos. Y cuando allí hablaba de obligar, no era algo que se hacía si uno quería, sino que era algo que debía hacerse sí o sí, y si no tenía que enfrentar la consecuencia de los soldados, de la justicia de ese tiempo. Ahora dice que Simón fue obligado. Y me hace pensar a muchas gentes que piensan en la persona de Jesús, de diferentes religiones, y que se acercan a Jesús por obligación. Porque, como muchos han dicho o dicen a veces en el conversar con las personas, porque mi familia es de tal religión, porque mis padres o mis abuelos me trajeron hasta aquí. Y saben, seguir a Jesús no es cuestión de obligación, no es cuestión de imponer o de seguir un rito. Ahora también podemos leer en San Juan capítulo 6, versículo 26, encontramos allí también a un grupo de personas que seguían al Señor Jesús por otras motivaciones. En San Juan capítulo 6, versículo 26, dice el Señor Jesús, le dice allí a la gente, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ven diferentes tipos de personas. Algunos le seguían o estaban allí por obligación. Otros le seguían por intereses. Esta clase de personas había presenciado aquel milagro de la alimentación de los 5.000, habían visto un gran milagro. Y esto los había hecho seguir al Señor Jesús, aún cruzar el mar en ese momento. Dice que subieron a las barcas y le siguieron, y el Señor los encuentra nuevamente y les dice: ustedes me siguen, pero no me siguen en realidad, ustedes me siguen por el milagro, me siguen porque yo les di de comer a todos ustedes. Ahora, yo creo que si cada uno de nosotros lo experimentáramos o nos hiciéramos una imagen, y quizás hiciéramos una reunión en nuestro barrio o en nuestro pueblo o ciudad y invitáramos a una reunión donde se van a presenciar milagros,
donde se van a hacer grandes soluciones de problemas económicos si usted va. Yo les puedo asegurar que usted va a tener una gran reunión y va a haber tantas personas que no va a saber qué hacer. Pero usted dé un informe o demos un informe acerca de que vamos a hablar de la persona del Señor Jesús y vamos a aprender de su palabra. Y yo le puedo asegurar que en su barrio, allí en su pueblo, seguramente le van a sobrar los dedos de la mano para contar la cantidad de personas que se acercarán. Y saben, esto sucedió también en ese mismo pasaje. Allí, en el versículo 60 del capítulo 6 de San Juan, dice que el Señor Jesús empieza a hablarles. Ya no estaba haciendo milagros, ya no estaba dándoles de comer pan, sino que ahora empezó a hablarles de las cosas verdaderas de la vida eterna. Y dice en el versículo 60 que al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el resultado fue lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y saben, esto sigue sucediendo en estos tiempos. Que tantas personas pueden hablar acerca de Jesús. Que tantas personas conocen acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero solo pocas personas se acercan a él de la manera correcta. No por un beneficio temporal, no por una obligación o una religión, como decíamos al principio, sino que Dios quiere que nos acerquemos a él de la manera correcta. Y quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, donde vamos a encontrar allí dos pasajes que nos van a hablar acerca de cuál es la forma en que nosotros podemos acercarnos, o en que Dios nos invita a través de su palabra a acercarnos de la manera correcta. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y vamos a leer desde el versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice el pasaje allí, el versículo 16, que nos acerquemos confiadamente. En el pasaje anterior que habíamos leído de Mateo capítulo 27, en los versículos 55 y 56, dice que había allí, mirando hacia la cruz, mujeres que habían estado con Jesús, pero que estaban allí mirándole desde lejos. Y saben, hay una invitación de Dios para cada uno de nosotros, para todo aquel que en esta noche nos está escuchando, quizás a través de la radio, a través de diferentes medios de internet, que puedan acercarse a Dios. Es un llamado de Dios para cada ser humano de acercarse a Él confiadamente, sin temor. Y nos invita a cada uno de nosotros, pero debemos hacerlo de la forma correcta. No de acuerdo a nuestro antojo, no de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice aquí el versículo que recién leímos, que debemos acercarnos para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Saben? La primera actitud que debemos tener para acercarnos a Dios de la manera correcta, para acercarnos a la persona del Señor Jesucristo, es acercarnos a Él porque necesitamos misericordia. Dios necesita que el ser humano se dé cuenta que está separado de Dios y que nuestros pecados han hecho división entre Dios y entre nosotros y Dios, como dice también allí en el libro de Isaías. Nuestros pecados nos han separado, nos han alejado de Dios y han hecho imposible una relación directa. Pero Dios nos llama a acercarnos si reconocemos que necesitamos de la misericordia de Dios. Pero también dice, y hallar gracia. El ser humano y cada uno de nosotros, toda persona en el mundo necesita de la gracia de Dios, y gracia es un regalo inmerecido. Gracia es recibir algo que realmente no merezco, ni por mis propios medios puedo ganarlo. Y allí en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Si yo no me acerco a Dios, reconociendo que necesito misericordia, entonces no podré acercarme a Él. Dios no podrá tener ninguna relación conmigo. Necesito la misericordia de Dios. Necesito de esa gracia que aunque no la merezco porque soy un pecador y no hay nada que yo pueda hacer, pero necesito de la persona del Señor Jesucristo. Pero el segundo pasaje en Hebreos que nos habla de la manera en que debemos acercarnos a Dios se encuentra allí en Hebreos, capítulo 10, versículo 22, donde también vamos a leer allí de la palabra de Dios y donde el Señor dice en el versículo 19, vamos a leer para entender mejor este pasaje, desde el 19 al 22, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y miren allí en estos 4 versículos que leímos, va a decir varias verdades. En primer lugar, recién vimos en el capítulo 4, ¿cuál debe ser la actitud? Debemos acercarnos porque necesitamos misericordia, porque necesitamos la gracia de Dios. Pero allí en el versículo 19 del capítulo 10, dice que tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Tenemos libertad. No hay nadie que pueda decir, no, yo no puedo, o Dios no me va a recibir. La palabra de Dios dice que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace posible que hoy cualquier pecador pueda tener una relación con Dios si realmente reconoce su condición y se acerca a Dios. Hay libertad. Pero en segundo lugar, allí también dice el versículo 20 que hay un camino nuevo y vivo. Y hay muchos caminos, y muchas personas dicen, bueno, todos los caminos conducen a Dios, y esto no es la verdad. Jesús dijo que hay un solo camino nuevo y vivo, ese camino que Él abrió por medio de su cuerpo, como dice ayer el versículo 20, por medio de su sacrificio en la cruz. No hay otro camino, no es el camino que a mí me parece, sino es el camino que Dios proveyó por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie puede ir a Dios, sino por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y miren cómo es tan clara la palabra en enseñarnos de qué manera nosotros podemos acercarnos a Dios. Solamente por medio de la persona de Jesús. Entonces, teniendo en claro esto, que tenemos libertad, que podemos acercarnos, que hay un camino, es el camino que el Señor Jesucristo marcó por medio de su obra. Entonces, como dice el versículo 22, podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Sincero. No podemos seguir escondiéndonos, no podemos seguir negando nuestra lejanía de Dios. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que necesitamos de Dios. Pero debemos acercarnos a Él con fe. Nadie puede acercarse a Dios si no cree en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, o si tenemos en poco lo que Él hizo por nosotros. Y veo cada día puedo ver en el mundo que nos rodea el desinterés que hay hacia la persona y hacia la obra del Señor Jesucristo. No hay un interés real. A veces es un interés solamente de ocasiones o de ciertas fechas. Pero realmente no tenemos a Jesucristo como algo real en nuestras vidas. Viene siendo muchas veces una religión, viene siendo más una costumbre o algo que hacemos pensando que si lo hacemos de esa manera nos va a traer algún beneficio a corto o a largo plazo. Jesucristo no debe ser una obligación. Jesucristo no debe ser algo que hago por imposición, ni tampoco por un beneficio de la carne o algo temporal. ¿Cuántas personas, y me acuerdo
uno en especial que una vez se acercó a una reunión de la cual estuvimos hablando y esta persona buscaba la sanidad. Y cuando le explicamos que lo principal no era buscar su sanidad, porque una persona puede ir al infierno, puede entrar o estar separados eternamente de Dios y estar con todo su cuerpo sano, y a Dios esto no es lo que le interesa en lo principal. Dios desea que usted esté bien, pero Dios desea primero salvar su alma de la condenación. Y nosotros debemos entender eso. Y en esta noche, aquellos que somos hijos de Dios, en este día domingo, y donde la iglesia habitualmente cada domingo se reúne para partir el pan y para compartir la copa de vino que nos habla de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. También en este domingo nosotros pensamos en la obra del Señor Jesús y en aquellos que un día nos acercamos a Él confiadamente, y que nos acercamos y recibimos la salvación por medio de la obra del Señor, no por nuestros propios méritos. En esta noche nosotros podemos gozarnos, podemos pensar en que un día como hoy el Señor Jesucristo se levantó entre los muertos y que nos llama una vez más en este día a acercarnos a Él, a pensar en su obra, a contemplarle en la hermosura de su santidad, porque Él fue santo, fue limpio sin pecado, pero decidió padecer para salvarnos y para darnos hoy una esperanza verdadera. El hecho de saber que si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, podemos tener confianza y seguridad. La muerte no acaba con nuestras vidas. Sabemos que aquello que hemos depositado en nuestras vidas en las manos del Señor Jesús, entonces sabemos que después de esta vida hay una vida mucho más abundante con nuestro Señor Jesucristo allí en los cielos. Y quisiera que usted, estimado oyente, que no tiene en esta noche la seguridad, que no tiene la tranquilidad en su alma y en su corazón de saber que si hoy tuviera que pasar por la experiencia de la muerte, si no tiene esa confianza y tranquilidad de saber a dónde irá, hoy puede acercarse al Señor Jesucristo de la manera correcta. Acercarse reconociendo que necesita de su Salvador, reconociendo que usted es un pecador y que Cristo murió en la cruz para salvarlo. Si lo cree con fe y se acerca a Él y le pide que le salve y que le limpie de sus pecados, entonces Jesucristo lo hará. Porque la obra de Jesucristo es suficiente. Lo único que necesita es que nos acerquemos de la manera correcta. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en este tiempo y en este día tan especial. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra y gracias porque a través de ella nos enseñas cómo acercarnos, cómo podemos venir a ti, Señor. Y sabemos que el único camino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que en esta noche podamos hacer, Señor, una digna memoria de ti. Que podamos acordarnos, que podamos traer a nuestra memoria lo maravilloso de la obra de la cruz y también de la obra de la resurrección. Y que muchas almas, Señor, en esta noche también, al escuchar tu palabra, puedan considerar sus vidas y puedan darse cuenta también, como un día también lo hicimos nosotros, de que necesitan del Salvador, que necesitan arreglar sus cuentas y poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que también guardará sus vidas para la eternidad. Amado Dios, oramos a ti, alabamos tu nombre y te agradecemos por este tiempo. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias,
Gracias, mi Senhor Jesús. Gracias, muchas gracias, Senhor. Gracias, mi Senhor Jesús. Gracias, muchas gracias, Senhor. Gracias, mi Senhor Jesús.